de Colima, México. XHUDC, Universo 94.9. Radio Universidad de Colima. Estudios y oficinas en Avenida Universidad 333, Colonia Las Víboras. Coordinación General de Comunicación Social. Dirección General de Radio Universitaria. Universo 94.9. Armonía en el tiempo. Son las 12:30. Ay, por fin, la última palabra de mi trabajo de tesis. Dígame, ¿qué metodología empleó en su trabajo de campo? ¿Cuál considera el resultado más significativo de su investigación? En función de la calidad y defensa de su tesis, este jurado la aprueba por unanimidad. El Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima presenta La Última Palabra. Un programa para difundir el aporte de las tesis de licenciatura, maestría y doctorado de quienes han egresado de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos. Y estamos nuevamente en La Última Palabra, totalmente en vivo, y la transmisión simultánea vía Facebook, gracias al ingeniero Enrique Chávez. Este día me da muchísimo gusto recibir en la cabina a 3 pedagogas que realizaron su tesis, las representaciones sociales del alumnado de la generación 2020-2024 de la licenciatura en Pedagogía sobre el proceso de escritura de su tesis. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cómo están? Y les quiero decir, bueno, que nos acompaña Marta Guadalupe Lobato Santos. Mucho gusto, gracias. Emily Yareli Narváez Ábalos. Hola, mucho gusto, gracias. Y Fernanda Lubiel Ramírez Mayorga. Hola, es un gusto, gracias. Pues me ha encantado leer su tesis, y también a la doctora Mabel Navarrete Vega, compañera del Centro Universitario de Investigaciones Sociales, que leyó igualmente su documento recepcional, y tuvimos ambas un intercambio sobre tesis de licenciatura, qué alto nivel, qué claridad en la redacción y qué objetivos siempre claros con la metodología igual. Así que quisimos invitarlas para que nos platicaran primero cómo llegan a su tema de tesis. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la presentación y la invitación. Y retomando la pregunta, nuestro tema de tesis surge a partir de una vez que estábamos en clase revisando nuestras redes sociales y encontramos algunas controversias sobre el proceso de escritura de tesis que se estaban presentando. ¿Qué controversias? Bueno, que había tesis que presentaban plagio, que presentaban el uso de inteligencia artificial, que habían figuras representativas de México como empresarios o políticos que abogaban que esta vía de opción o esta opción de titulación ya no era tan necesaria actualmente, y aquellas dificultades por las que pasan las personas que deciden titularse por esta opción. Entonces, en una reunión que tuvimos con nuestro asesor de tesis, el doctor Juan Carlos Mesa, es que llegamos a la pregunta de ¿por qué no hacer una tesis de la tesis? Poder proporcionarle a nuestros compañeros estudiantes, en ese momento éramos estudiantes, ¿por qué sí es necesario realizar una tesis? ¿Qué ventajas tendría para nosotras como futuras egresadas en ese momento, pues, titularnos por esta vía y en el momento de hacer este proceso de elaboración? Bueno, ya escuchamos con una bastante claridad por parte de Fernanda Ramírez. ¿Quieren comentar algo ustedes en cómo llegan a este tema de tesis? Vamos con Emily Yareli Narváez. Sí, igual que mi compañera Fernanda, nosotros consideramos importante estudiar o investigar este proceso que al igual nosotros pasamos en ese momento, porque creo que con mayor claridad pudimos identificar como estos desafíos o estas controversias que se presentaban en el momento. Entonces para nosotros fue como más fácil poder identificar estos puntitos o foquitos rojos, que podríamos llamarle, para poder en su momento dar estrategias ya después para poder incentivar al alumnado, que sí es importante, y creo que si adquieres conocimientos, externos al momento de poder estar haciendo esta investigación, que creo que sí te ayuda incluso para futuros estudios que nosotros quisiéramos hacer, ¿no crees?
Me gustaría escuchar ahora a Marta Lobato, porque, saben, efectivamente la tesis es una gran decisión, la primera decisión académica formal que tiene todo estudiante de diversas universidades, y entre ellas nos place decir la Universidad de Colima, porque hay vientos como los que ya mencionaba Fernanda, en el sentido de ya no es necesario, ya tienen su tira de materias acreditadas, tal y tal. Y la otra es, ¿con quién me asocio? ¿Lo hago de manera personal? ¿Lo hago de manera o, en el caso de ustedes, 3? ¿Cómo llegas, Marta, a tu tema de tesis? A lo mejor descartaron algún otro tema. Considero que una parte que nos ayudó también a llegar a este tema de tesis es que desde los primeros semestres habíamos nosotros escuchado sobre la tesis en la licenciatura por compañeros de semestres más avanzados. Entonces era un tema que nos preocupaba un poquito al llegar al momento, porque no teníamos como una idea tan clara o una vivencia que nosotros estuviéramos experimentado exactamente de ese tema. Entonces también esto fue una parte fundamental para elegir estudiar un poco más acerca de la tesis. Les quiero decir que yo tengo el privilegio de impartir en la Facultad de Trabajo Social protocolo de investigación, y en ese semestre la meta es escribir el proyecto. Sí. Cuando hago una dinámica y les digo qué sensación tienen de estar frente a la posibilidad de elegir un tema, a resolver, un proyecto, a redactar, una investigación a realizar, cuyos productos se pueden desagregar después en foros, en artículos de revista, en un primer libro, en una plataforma que les lleve a un posgrado. La mayoría de mis estudiantes ha dicho, me siento estresada, tengo angustia, no sé qué hacer, me dan nervios, siento maripositas, y muy pocas personas me han llegado a decir, maestra, yo estoy realmente entusiasmada. Me estoy mirándome el día de mi titulación mediante la defensa de la tesis, aunque mi promedio va en 9.8. ¿Qué expectativas, en este contexto que les estoy narrando, qué expectativas tenían ustedes como estudiantes en ese entonces de pedagogía sobre estas representaciones sociales que a lo mejor entre ustedes platicaron, y vamos a trabajar un tema donde estamos insertas, ¿no? Es decir, sobre la escritura de la tesis, habiendo la necesidad de escribirla? Bueno, mis expectativas siempre fueron conocer realmente el significado que le daban los estudiantes a la tesis, porque como bien conocemos, usted como docente conoce que existen puntos de vista favorables y otros no tan favorables. Entonces siempre quise conocer qué significado le daban para, con base en ellas, poder elaborar recomendaciones o algunas áreas de mejora, identificar áreas de mejora para beneficiar a la facultad en este proceso, para que se atendieran. Sí, les quiero recordar que este programa se transmite totalmente en vivo, que nos dará mucho gusto recibir algún telefonema al 312-31-610-53 o que escriban vía Facebook. Tenemos por allí la página Facebook desde Radio Universidad. Escriban, pregunten o feliciten también a nuestras invitadas del día de hoy. ¿Por qué es importante estudiar la percepción que tienen estudiantes sobre la tesis durante una fase en el que ustedes están contemplando el diseño metodológico, el trabajo de campo que se avecina, la redacción de resultados, teniendo en cuenta determinados marcos conceptuales para su análisis? Sí, nosotros consideramos importante sí tener esta percepción o conocer la percepción del alumnado de la facultad durante todo este proceso en cuanto a la redacción, en cuanto al trabajo de campo, porque pues sí consideramos que, como ya mencionaban anteriormente, todos estamos como una perspectiva. Incluso me menciono, siempre antes de iniciar la tesis yo era como que en la facultad es una materia que tenemos que cursar como tal, que tenemos que acreditar básicamente. Entonces la mayoría de los estudiantes pues voy a hacer este trabajo de investigación para poder cumplir con la materia. Entonces, pues no hay de otra, pero yo creo que sí cambia esta perspectiva, incluso en el sentido de que durante todo el proceso
antes de empezar el proceso como tal, siempre es como el estrés de que no, y o sea, es algo muy desconocido para todos, yo creo, porque pues en el media superior sí es muy complicado, probablemente sí se ven esta materia de metodología de la investigación, pero no a profundidad como en la licenciatura. Tampoco la ves como tan cercana de que es una opción para poder titularme, entonces, o sea, si no tienes otro método o otra opción para titularte, yo creo que sí la ves como más, como una presión de decir, no, o sea, la tengo que hacer a la perfección para poder titularme, pero yo creo que también durante todo el proceso, incluso en el estudio de campo, yo creo que ya va cambiando tu forma de ver o tu percepción va cambiando de acuerdo a cómo vas avanzando. Por ejemplo, en mi sentido, yo siento que ya en el estudio de campo sí es como se hizo más fácil, ¿no? O sea, ya fue como que ya lo fuimos viviendo más a detalle y se hizo más fácil y duradero este trabajo, ¿no creen? Sí, tenemos una felicitación de parte del doctor Mesa, Juan Carlos Mesa. Saludos a mis asesoradas, Emily, Luby y Marta. Gracias, maestro. Saludos. Ustedes, en el proceso de elaboración de su protocolo de investigación, sin duda exploraron y configuraron un estado del arte. ¿Qué hallazgos encontraron en investigaciones similares que traigan aquí como aspectos relevantes? Bueno, en nuestro estado del arte sí tuvimos una dificultad en específico, y era que no existía algún documento, alguna investigación sobre representaciones sociales en el proceso de escritura de tesis en México o en otro país. Afortunadamente, incorporamos al estudio variables dependientes e independientes que nos ayudaron a recopilar o a integrar más información al respecto. Y algunas de estas, por ejemplo, es la investigación de Bretzi y Morales, 2022, que abordan las principales dificultades por las que pasa el estudiantado durante este proceso de escritura de tesis, y otro de Ambrosini y Monbrou, que menciona la percepción del estudiantado sobre la opción de titulación a través de su tesis, llegando a ser esta percepción como el prestigio o el reconocimiento que les permite adquirir si se desean titular por esta vía. Marta. Sí, creo que para nosotros es un orgullo decir que es una investigación pionera. No hay investigaciones que traten este tema anteriormente, pero en su momento sí, como lo menciona mi compañera, fue un tanto complicado hacer que investigaciones previas se relacionaran con la nuestra. Pero algunos de los hallazgos que a mí me gustaría resaltar es que en las investigaciones se menciona que aquellos alumnos que tenían el ámbito de la lectura, de la escritura y la redacción un poco más fortalecido eran a quienes se les facilitaba más la redacción de la tesis. También el acompañamiento de los asesores de tesis es fundamental para llevar un buen proceso y para que se culmine este trabajo de investigación de manera satisfactoria. Y el último es la importancia de tener una buena organización y gestión del tiempo para evitar saturarnos, caer en las problemáticas socioemocionales como estrés, ansiedad, mal manejo de las horas de sueño por no tener una buena gestión del tiempo. Y hablando de tiempo, tenemos que ir a una identificación de universo. Le quiero decir que ha escrito en el Facebook de Universo Mabel Navarrete Vega. Muchas felicitaciones a Marta, Emily y Fernanda por estudiar su propio proceso de investigación. Gracias, Mabel. Narda y Isabel Quesada, muchas felicidades a las chicas. Sigan adelante. No es fácil, pero vale la pena. Y también me mandan saludos. Muchas gracias. Regresamos después de una identificación de Universo 94.9. Introducción, lista. Marco teórico, listo. Metodología, lista. Normas APA, listas. Conclusiones, pendientes. En un momento continuamos con La Última Palabra. Queremos que en tu paso por la Universidad de Colima tenga las mejores herramientas profesionales y emocionales. Soy todo oídos. Un espacio con sentido de comunidad y apoyo mutuo, esencial para el desarrollo integral de tu persona. Soy todo oídos. Te esperamos los jueves a las 12:30 del día y los lunes a las 6:30 de la mañana por esta frecuencia. Somos del programa de orientación educativa y vocacional de la UDC. Soy todo oídos.
El colectivo Calostro te ofrece datos interesantes sobre cosas irrelevantes. La baba de caracol incluye alantoína, ácido hialurónico, ácido glicólico y varios compuestos más. La película Lo que el viento se llevó tuvo un presupuesto menor a los $4 millones. El tercer nombre de Miguel Hidalgo era Antonio. 3 de Lengua pasa los jueves a las 7 de la tarde por Universo 94.9, con retransmisión los domingos a las 11 de la noche. 3 de Lengua, tu divertimento radiofónico de confianza. Contribuimos a la conservación de los ecosistemas. Estudia la licenciatura en Oceanología de la Universidad de Colima. Analiza los procesos que ocurren en el océano y en la zona costera. Asesora en el aprovechamiento de los recursos acuícolas a los sectores productivo y social. Consulta www.ucol.mx. Transmitiendo desde el campus central en la Universidad de Colima, México. Escuchas XHUDC. Universo 94.9 FM. Avenida Universidad 333, Colonia Las Víboras. Correo radio@ucol.mx. Llama al 312-316-1053. Universo 94.9. Armonía en el tiempo. Son las 12:45. Estoy a punto de entregar mi tesis. Solo falta que me revisen la última palabra. Estamos de regreso. Regresamos al estudio de la última palabra. Este día, como habrán apreciado, la cabina se engalana con 3 pedagogas, hace apenas 7 meses, egresadas de la licenciatura en pedagogía, que estudiaron para su trabajo recepcional las representaciones sociales del alumnado de la generación 2020-2024 sobre el proceso de escritura de su tesis. Ahora bien, me gustaría que platicaran Marta Lobato, Emily Narváez, Fernanda Ramírez, ¿cuál fue su vitrina metodológica para realizar su trabajo de campo? Bueno, nosotros consideramos 2 instrumentos en específico, una que sería una entrevista semiestructurada con una población de 9 personas, que fueron 3 personas de cada grupo, del A, del B y del C, y nuestra población en totalidad de la generación del 2024 al del 2020 al 2024 para nuestro cuestionario de redes semánticas. ¿Y cuántos eran? ¿Cuánto es la generación? 74 estudiantes. Sí. ¿Bajo qué criterios tomaron de esos 74 a 9 estudiantes? ABC, ya lo dijeron, pero ¿qué? ¿Mejores calificaciones, peores calificaciones, bola de nieve o yo quiero? No, intentamos que fuera una muestra totalmente aleatoria para no dejarnos guiar por criterios ni tener una idea previa de lo que podrían contestar o no. El segundo cuestionario fue el cuestionario de redes semánticas naturales. Fue aplicado al total de la población de la generación, un total de 74 estudiantes. En él, los estudiantes tenían que, a través de un estímulo que nosotros proporcionábamos, tenían que relacionar la primera palabra que se les viniera a la mente, así en lo breve. Por ejemplo, la escritura de tesis lo asocio con, y ellos tenían que decir estrés o ansiedad o conocimiento. O sea, la primera palabra que se les viniera a la mente la tenían que anotar. Y Marta, o igual cualquiera de ustedes puede responder, ¿con qué asociaron tesis? Tesis principalmente lo relacionaron con el tema de investigación, con el tema de estrés y dificultad. ¿Y cuál fue otra pregunta detonadora empleada en redes semánticas naturales? ¿Nos quiere contestar Fernanda Ramírez? Sí, había una, por ejemplo, relacionada al papel del investigador, del asesor. Entonces, los asesores lo asocio con, y algunos decían confianza, con respaldo, e inclusive con expertos, ¿no? Que se les considera a nuestros asesores de tesis como los expertos en los temas. Y qué figura tan positiva, porque realmente así es en la experiencia. Quien te asesora camina contigo, explora contigo, lee contigo, y a veces intentamos ir más adelante para poderles decir, ¿sabes qué? Hay que leer
a tal o cual autor, o mira, he estado investigando y esta metodología puede ser útil a la problemática. ¿Hay alguna otra pregunta detonadora, Emily, a Narváez, que exploraron en su red semántica natural? Yo creo que principalmente fueron como tal escritura de tesis y el acompañamiento del asesor de tesis, que muchos comentaban incluso que el acompañamiento de su asesor de tesis incluso no era tan buena, entonces también era como un detonante que ya no les permitía como avanzar en su investigación o les retrasaba un poquito el trabajo. Entonces yo creo que principalmente fueron esas dos. ¿Y qué representaciones sociales sobre la escritura de la tesis se encontraron cuando aplicaron las entrevistas semiestructuradas, otra técnica en la que ustedes trabajaron? Entre algunas de las representaciones sociales sobre el proceso de escritura de tesis que se encontraron era la escritura de tesis como un proceso tedioso, estresante y de larga duración, lo que conduce al desinterés y a la deserción del estudiantado por la investigación. El proceso de la escritura de tesis como aquella tranquilidad que se le proporciona al estudiantado al sentirse respaldados a través del acompañamiento de sus asesores. Otra representación es la escritura de tesis como el esfuerzo, dedicación y trabajo en equipo, porque recordemos que la tesis puede desarrollarse ya sea en binas o en trinas, ¿no? Y una más de las representaciones es el proceso de escritura de tesis como el interés por estudiar un posgrado que dé continuidad a la trayectoria académica del estudiantado, pues consideraban que les permitía la adquisición de conocimientos y habilidades. ¿Y ustedes qué dicen? Esta parte de encontrar las representaciones fue bastante interesante porque pudimos percatarnos que hay representaciones que van relacionadas directamente al ámbito académico del alumnado y a otras que van más enfocadas al ámbito profesional o personal. Por ejemplo, en el ámbito académico, una de las representaciones que se encontró fue que la tesis la perciben como un proceso para culminar la licenciatura únicamente. Hay quienes la vivencian como algo para obtener su título profesional. Y pasando al ámbito personal o profesional, hay estudiantes que relacionan la tesis como una oportunidad para crecer, evolucionar y adquirir conocimiento. Además, como un proceso que les permite la socialización al compartir conocimientos y experiencias al momento de elaborar su trabajo de investigación. ¿Quieres comentar algo, Fernanda Ramírez? En este caso, Emily Narváez. Sí, claro. Sí, yo creo que sí fue muy interesante, encontrar estas representaciones sociales, porque desde mi punto de vista yo creí que las representaciones sociales iban a ser de manera negativa casi todas, a lo que nosotros escuchábamos dentro de nuestro círculo social, incluso en el salón de clases, pero no, fue muy interesante darnos cuenta que no todos perciben la tesis, sí muchos, pero no todos. Si pueden, lo notan como algo que pueden crecer personalmente, y sí, es muy interesante que ahorita ya a generaciones que están por egresar, sí sería importante que se dieran cuenta que es una oportunidad muy bonita, incluso vivirla ya al momento de poder defenderlo, porque es un trabajo que es tuyo, tú sabes todo sobre él, entonces estaría muy padre que muchos se animaran a poder defenderla y no se vayan todos por promedio o por examen, que está muy bien que lo tengan, que sería primordial, pero que estaría también muy bonito que muchos se animaran a poder presentarla. Ustedes investigaron un proceso en el cual también estaban involucradas como estudiantes de la licenciatura en pedagogía. ¿Qué ventajas y desafíos encontraron al investigar un fenómeno del que también formaban parte? Dicen por allí que un médico no puede atender a alguien de su familia o a sí mismo, ¿no? ¿Ustedes cómo lo hicieron? ¿Cómo resolvieron la cuestión? Marta Lobato. Sí, alguna de las ventajas al estudiar una población que era parte de nuestra misma generación es que al momento de aplicar instrumentos, pues era un poco más fácil relacionarnos con ellos porque nos tenían la confianza, éramos compañeros, nos conocían, entonces había confianza para aplicar esos instrumentos. Otro fue que la Facultad de Pedagogía, nuestra facultad, siempre nos brindó tiempos, espacios y permisos para poder realizar esta investigación. Entre las dificultades, yo creo que mencionaría, número 1, el ser neutrales con el tema, no involucrar nuestras percepciones, nuestros sentimientos, nuestras experiencias en la investigación. Queríamos que fue lo más transparente posible. Y otro sería la cuestión del tiempo, porque muchas veces, al ser nuestra misma generación,
teníamos las mismas clases, los mismos horarios, era difícil cuadrarnos, pero pues fue algo que solucionamos directamente pidiendo permiso a la facultad, a los maestros, para que nos otorgaran un poquito de su tiempo y poder ingresar a las clases a aplicar instrumentos para recolectar los datos. Sí, a mí me llama la atención, por ejemplo, que usaron entrevistas semiestructuradas y lo que ya denominaban la red semántica natural, pero como estaban involucradas en el proceso mismo, diario de campo, observación no participante, estuvieron en los seminarios de avances y decir, ¿dónde está entre lo que me responden como lo que consideran una respuesta correcta y lo que verdaderamente están haciendo en el proceso de escritura de su tesis? ¿Quién quiere responder a esta cuestión? Vamos con Emily Narváez. Sí, yo creo que sí era un poco desafiante en ese sentido porque a veces, o sea, a nuestra muestra o población que nosotros teníamos nos respondían a lo mejor alguna cosa pensando que probablemente y pues van a saber quién lo dijo. Realmente no fue así, siempre se mantuvo un perfil de anonimato en este sentido para que se supiera quién nos respondió cierta o qué pregunta, pero yo creo que sí nos dábamos cuenta a lo mejor de que ay, esta compañera nos respondió esta cosa y pues no lo demuestra, o sea, o a lo mejor le preguntamos que para ti qué representa tesis y ella decía, no sé, pues investigación, esfuerzo, dedicación, no sé, algunas otras palabras. Y nos dábamos cuenta que era una de esas personas que no podían o no van a defender su tesis, ¿no? Decían, no, yo voy a hacer por promedio, por el examen. Entonces era como que ahí era la controversia, bueno, entonces sí te gusta la investigación o no te gusta la investigación, ¿no? Pero sí era como que esta parte sí nos dábamos cuenta, ¿no? O sea, por lo mismo de que lo estábamos viviendo al día a día, todo este proceso de investigación sí nos dábamos cuenta de que a veces lo que nos decían no era lo que realmente sentían, podría decirse. Saben que nos escribe Norma Villa. Desde la Coordinación General de Docencia felicitamos a las participantes del programa, especialmente a Fernanda Lubiel. Felicidades por su proyecto. Muestra perseverancia y dedicación. Armando Lobato. Muchas felicidades a las pedagogas de parte de mamá y papá de Marta. Muchas gracias. Gracias por comunicarse 31-610-53 o vía Facebook. El tiempo de la última palabra se acerca a su fin, pero queremos brevemente preguntarles qué recomendaciones podrían hacer a estudiantes de distintas facultades de la Universidad de Colima que en este momento se encuentran en la fase de escribir su tesis, realizar la investigación de campo, diseñar la metodología, hacer búsquedas de sus marcos teórico-conceptuales. Vamos con Marta Lobato. Mi recomendación para los estudiantes como recién egresada sería, número 1, que elijan un tema que les apasione, que les interese, que sea un tema que les dé para indagar en él, que realmente les apasione, porque así se va a hacer un proceso más llevadero, más fácil, e incluso van a aprender más de él. Otra recomendación sería que vivan este proceso muy acompañados de su asesor y del profesor de la investigación, para que puedan atender algunas dificultades que puedan surgir en el proceso. La última pregunta, ¿a dónde les ha llevado su tesis? Muchas gracias por la brevedad, porque ya Fernando Montes de Oca, control de micrófono, nos está diciendo, vámonos. Bien, nuestra tesis nos ha llevado a contribuir a nuestros compañeros, bueno, a los estudiantes y a nuestra facultad y Universidad de Colima en la realización de propuestas que sirvan para la mejora de este proceso para el estudiantado, en crear una comunidad académica que sea consciente y bueno, como personal entre nosotras, pues nos ha llevado a titularnos, a poder defender nuestra tesis, con obtener el dictamen de mención honorífica, y eso yo creo que es de lo más importante, que estamos satisfechas con el resultado de nuestra investigación. Gracias, Fernando Ramírez. Emily, rápidamente, ¿a dónde te ha llevado tu tesis? Yo creo que actualmente, pues sí, titularnos por esta vía, que sí estamos como muy orgullosas, porque inicialmente no estábamos pensado defenderla, pero lo hicimos. Y yo creo que eso sería como lo principal, pero también que esto nos va a llevar a un futuro a poder hacer un posgrado, que este trabajo de investigación nos va a servir para poder seguir estudiando y avanzar o crecer profesionalmente. Marta Lobato, ¿a dónde te ha llevado tu tesis?
brevemente a mí me ha llevado a crecer profesionalmente, a pararme frente a un grupo y defender un trabajo con fundamentos, con argumentos sólidos y a titularme por tesis, porque a pesar de que tenía los otros medios disponibles, pues elegí la tesis. Muchísimas felicidades a las tres. Gracias a Universo 94.9, en especial a su directora Marina Vázquez, por permitir que el Centro Universitario de Investigaciones Sociales siga explorando las tesis y la última palabra de esos documentos recepcionales. Nuevamente, gracias a Fernando Montes de Oca en el control de micrófonos y en la transmisión simultánea vía Facebook, a Enrique Chávez. Se despide Celia Cervantes. Hasta la próxima. La Universidad de Colima presentó La Última Palabra, un programa sobre el ser, saber y hacer académico de profesionistas que obtienen el grado de licenciatura, maestría y doctorado con un trabajo